Chicos y chicas, nosotros somos estudiantes de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Psicología tercer semestre. En esta ocasión les traemos un tema relacionado con la neuropsicología que se refiere a la atención. Como ya sabemos, a nuestro cerebro llegan millones de información que no pueden ser procesadas simultáneamente. Por eso se hace necesario que ésta se filtre y haga un proceso de selección. Es aquí donde la atención juega un papel importante porque es la que se encarga de filtrar y hacer este proceso. La atención ha sido estudiada desde tiempos atrás, pero en sí no hay una definición concreta. Pero dentro de la psicología la define como la cualidad de la percepción que funciona como especie de filtro de los estímulos, evaluando cuáles son los más relevantes y dotándolo de prioridad para un procesamiento más profundo. Según Luria, la definición él define la atención como el proceso selectivo de la información necesaria de los programas de acción elegible y el mantenimiento de un control permanente sobre el curso de los mismos. Para este autor existen dos tipos de atención, que es la atención voluntaria y la atención involuntaria. La atención involuntaria, producida por un estímulo intenso, nuevo e interesante para el sujeto, que equivale al reflejo de orientación. Sus mecanismos son comunes en los hombres y en los animales. La atención voluntaria implica para este autor una concentración y control que está relacionado con la voluntad y consiste en la selección de unos estímulos independientemente de otros, correspondiendo a un plano exclusivo respectivamente a nosotros los hombres. Tenemos las características de la atención, que está la amplitud, que es la cantidad de información y de la tarea que se puede realizar simultáneamente. Tenemos la selectiva, que es un estímulo o tareas que se seleccionan tanto a nivel cualitativo como cuantitativo. Está la intensidad, que es la cantidad de atención de préstamo a un objeto o tarea. El oscilamiento, que esta se refiere a un cambio continuo o de oscilamiento que se realiza a la atención cuando el sujeto tiene que aprender a diferentes tareas y proporciona dos o más tipos de información al mismo tiempo. Tenemos el control, que se caracteriza la mayoría de las actividades que corresponden a un objetivo o que requieren una o más respuestas determinadas. Dentro de la atención existen una serie de manifestaciones y aquí tenemos las que son respuestas internas, que son fisiológicas, y las externas, que son motoras. Las actividades fisiológicas son las actividades que se producen por la actividad cortical, las actividades del sistema nervioso periférico, la frecuencia cardíaca, la dilatación pupilar, entre otras. Las actividades motoras son una serie de cambios corporales de nosotros, como son el giro de la cabeza, la inhibición de otras actividades motoras, como los movimientos oculares. Tenemos también las actividades cognitivas, que son una serie de tareas que nosotros, los sujetos, podemos realizar prestando determinados niveles de atención, como son el recuerdo, la identificación, el reconocimiento y la búsqueda. Entre ellas tenemos un tipo de atención. Aquí está la atención selectiva focalizada. Entonces, cuando un organismo atiende de forma selectiva a un estímulo de forma preferente a otros estímulos. Está la atención dividida, donde el sujeto atiende a dos o más tareas al mismo tiempo. Este es un tipo de atención simultánea cuya función es procesar diferentes fuentes de información que se dan a la vez. También tenemos la atención enfocada. Esta es la habilidad de responder a varios estímulos auditivos, visuales, táctiles, donde el sujeto debe
El sujeto debe responder a una sola fuente de información e ignorar todos los demás estímulos, solamente se concentra en una sola. Está la atención sostenida. Aquí es donde el paciente, donde se debe mantener el foco de atención y permanecer alerta ante los estímulos durante el periodo de tiempo. Esta se caracteriza por la disminución del rendimiento a lo largo del tiempo. También tenemos las tareas de vigilancia que tienen dos aspectos. Está la distractibilidad, que esta se da cuando el sujeto se distrae fácilmente y empieza a desarrollar un tipo de atención más dispersa. Está la lapsus de atención. Esto equivale a una disminución de la intensidad de atención. Tenemos la orientación. Esta permite establecer el nivel de conciencia y estado general de activación. Requiere una confiable integración de la atención, la percepción y la memoria. Un deterioro en este proceso, la memoria puede desencadenar un efecto específico de orientación. Su dependencia con las diferentes actividades mentales hace que esta orientación sea extremadamente vulnerable a los efectos de disfunción cerebral. Los defectos en orientación es uno de los síntomas más frecuentes de una alteración cerebral y lo más común es el deterioro en la orientación del tiempo y el espacio. Existe diferencia en el nivel de conciencia y el estado de activación, porque la rehabilitación de la déficit de la orientación se enfoca en dirigir la atención de los estados internos del paciente a los eventos externos. Tenemos también la atención alternada, que es la que se refiere a la capacidad de tener flexibilidad mental que permita al individuo cambiar su foco de atención y moverse o interactuar entre tareas, que tienen diferentes requisitos cognitivos. Por lo tanto, esta es la que controla la información que será atendida selectivamente. Los problemas en este nivel se hacen evidentes en los pacientes que tienen dificultades para cambiar las tareas y tienen necesidad clave para iniciar otras nuevas tareas requeridas. Entre los principales autores de aporte que le hicieron a la atención, tenemos al padre de la psicología, como lo es William Buck. Él sugiere que el número máximo de elementos perceptuales o semánticos solo puede presentar la atención de manera concurrente, puede variar entre 3 y 7. Entre sus aportaciones, una de las que destaca es la asociación entre la atención y la conciencia, que la cual Boone caracterizó a la conciencia como un gran campo de contenido sensorial y mental. De acuerdo con él, la atención está enfocada en una pequeña área de este campo, y este pequeño campo constituye el elemento o elementos de la conciencia. Tenemos a Edward Titchener. Este psicólogo propuso que el proceso de atención se da más que todo, está formado por dos procesos o factores. Una es una mayor claridad de las sensaciones y ideas atendidas y una inhibición de otras impresiones o imágenes de la memoria. Con esto, este psicólogo destacó la importancia de la inhibición en el proceso atencional, así como su relación con estos procesos cognitivos como es la memoria. Al señalar que la atención es lábil, o sea que no se queda ahí, sino que ella cambia o se resbala, cambia constantemente, y que esta variación en la atención tiene un origen central y que no se debe factoricamente a la fatiga o a los órganos sensoriales, sino que también destacó la importancia del estudio biológico de la atención. Tenemos a William James. Este psicólogo pensaba en la atención como un proceso selectivo con efectos tanto activadores como inhibidores en el contenido de la conciencia. Él sugirió que la atención tiene el efecto general de mejorar la ejecución, haciéndonos percibir, concebir, distinguir y recordar mejor.
Además, este señor dice que disminuye el tiempo de reacción, facilitando tanto el reconocimiento sensorial como la selección de las respuestas. Dentro de la atención también influyen muchos factores como están los extrínsecos, que son características de los estímulos que tienden a captar nuestra atención, como es el tamaño de un objeto, la posición de ese mismo objeto y el color, el movimiento, la novedad y la repetición. También tenemos los extrínsecos, que incluyen situaciones como motivación, expectativa e intenciones. También hay unos determinantes que son biológicos y fisiológicos, ¿ya? Que dependen del buen funcionamiento de la base biológica y fisiológica de la atención. Determinantes relativos al sujeto incluyen como la motivación, que está relacionada con el nivel de expectativa o de interés que tiene el sujeto a relacionarse con un estímulo. Están las situaciones específicas o estados transitorios que influyen de forma transitoria sobre la atención del sujeto. Lo más importante son los efectos negativos como el estrés, la fatiga, el sueño, la indigestión o los psicofármacos. Los factores evolutivos como el desarrollo del individuo que ocasionan la diferencia de la atención en función de la edad. La atención en la neuropsicología viene a ser la expresión del trabajo del sistema activador reticular ascendente de los hemisferios cerebrales sincronizado por la actividad de los lóbulos frontales. El sistema activador reticular en su fibra ascendente y descendente constituye un aparato neurofisiológico que manifiesta una de reflejos señalados inicialmente por Pavlov y luego por Luria, conocido como el reflejo de orientación o respuesta de orientación. Este reflejo se caracteriza por una serie de reacciones electrofisiológicas vasculares y motoras como la vuelta de los ojos, el giro de la cabeza donde se encuentra el nuevo objeto. Dentro de la atención juega un papel importante los modelos, en cual aquí intervienen tres, como son los modelos de filtro, de dos procesos y el de los esquemas. Entre los modelos de los filtros se dice que se filtra la información que nos llega del exterior, procesamos de manera serial. En opción a otra posibilidad que sería pues la de procesarla de manera en paralelo. Aquí intervienen unos subfiltros, que está el filtro rígido, que según Bradberg sostiene que solo podemos procesar un estímulo a la vez. Está el filtro atenuado, donde Anne Treisman sostiene que el manejo no atendido es procesado de manera secundaria. Y tenemos al filtro tardío, donde Deutsch y Norman sostienen que el filtro aparece más tarde y no al comienzo de la percepción. O sea, tenemos los modelos de dos procesos. Se llama modelo de dos procesos porque tiene dos procesos: proceso automático y proceso controlado. Esto fue creado por Shiffrin y Schneider en 1977, los cuales estos dos señores propusieron la existencia de estos dos procesos para explicar aquellas situaciones en las que las personas demuestran una notable capacidad para hacer dos o más cosas a la vez. Están los modelos de los esquemas propuestos por Neisser, que adoptó el término para describir la estructura cognitiva que dirige la percepción. Él definió esto como la porción interna de la percepción que es modificable por la experiencia a lo que se está percibiendo. Por ejemplo, este esquema describe la estructura mental que nos permite tener la experiencia integrada del mundo, así como actuar de manera apropiada hacia ella. Estos son generados en reacciones al ambiente actual para representar nuestra comprensión
para tener una base que nos permita interpretar nuestra propia percepción y permitir la selección de las respuestas apropiadas de las metas y las expectativas que tenemos respecto a los estímulos que se nos aperciben. Estructuras cerebrales que intervienen en el funcionamiento de la atención. Tenemos la corteza cerebral, el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el sistema límbico, como lo es el tálamo, la corteza del cíngulo y el tallo cerebral. También intervienen la formación reticular, los ganglios basales, el sistema tibial reticular descendente y el sistema endocrino. Ustedes se preguntarán, pero ¿por qué el sistema endocrino se encarga pues del funcionamiento de la atención? Pues sí, porque es la que se encarga de coordinar varias hormonas en relación con la atención, porque liberan dopamina, noradrenalina, y estas juegan un papel muy importante en la atención y la concentración, al igual que la serotonina, que es la que se encarga de inhibir y disminuir nuestros estados de alerta, dándonos percibir, concebir, distinguir y recordar mejor. Además, este señor dice que disminuye el tiempo de reacción, facilitando tanto el reconocimiento sensorial como la selección de las respuestas. Dentro de la atención también influyen muchos factores, como están los extrínsecos, que son características de los estímulos que tienden a captar nuestra atención, como es el tamaño de un objeto, la posición de ese mismo objeto y el color, el movimiento, la novedad y la repetición. También tenemos los extrínsecos, que incluyen situaciones como motivación, expectativa e intenciones. También hay unos determinantes que son biológicos y fisiológicos, ¿ya? Dependen del buen funcionamiento de la base biológica y fisiológica de la atención. Determinantes relativos al sujeto incluyen como la motivación, que está relacionada con el nivel de expectativa o de interés que tiene el sujeto a relacionarse con un estímulo. Están las situaciones específicas o estados transitorios que influyen de forma transitoria sobre la atención del sujeto. Lo más importante son los efectos negativos, como el estrés, la fatiga, el sueño, la indigestión o los psicofármacos. Los factores evolutivos, como el desarrollo del individuo, que ocasionan la diferencia de la atención en función de la edad. La atención en la neuropsicología viene a ser la expresión del trabajo del sistema activador reticular ascendente de los hemisferios cerebrales, sincronizado por la actividad de los lóbulos frontal. El sistema activador reticular en su fibra ascendente y descendente constituye un aparato neurofisiológico que manifiesta una de reflejos señalados inicialmente por Pavlov y luego por Luria, conocido como el reflejo de orientación o respuesta de orientación. Este reflejo se caracteriza por una serie de reacciones electrofisiológicas vasculares y motoras, como la vuelta de los ojos, el giro de la cabeza donde se encuentra el nuevo objeto. Dentro de la atención juega un papel importante los modelos, en cual aquí intervienen tres, como son los modelos de filtro, de dos procesos y el de los esquemas. Entre los modelos de los filtros se dice que se filtra la información que nos llega del exterior, procesamos de manera serial, en opción a otra posibilidad que sería pues la de procesarla de manera en paralelo. Aquí intervienen unos subfiltros, que está el filtro rígido, que según Bradberg sostiene que solo podemos procesar un estímulo a la vez. Está el filtro atenuado, donde Anne Treisman sostiene que el manejo no atendido es procesado de manera secundaria.
Y tenemos al filtro tardío, donde Deutsch y Norman sostienen que el filtro aparece más tarde y no al comienzo de la percepción. O sea, tenemos los modelos de dos procesos. Se llama modelo de dos procesos porque tiene dos procesos: proceso automático y proceso controlado. Esto fue creado por Shiffrin y Schneider en 1977, los cuales estos dos señores propusieron la existencia de estos dos procesos para explicar aquellas situaciones en las que las personas demuestran una notable capacidad para hacer dos o más cosas a la vez. Están los modelos de los esquemas propuestos por Neisser, que adoptó el término para describir la estructura cognitiva que dirige la percepción. Él definió esto como la porción interna de la percepción que es modificable por la experiencia a lo que se está percibiendo. Por ejemplo, este esquema describe la estructura mental que nos permite tener la experiencia integrada del mundo, así como actuar de manera apropiada hacia ella. Estos son generados en reacciones al ambiente actual para representar nuestra comprensión, para tener una base que nos permita interpretar nuestra propia percepción y permitir la selección de las respuestas apropiadas, de las metas y las expectativas que tenemos respecto a los estímulos que se nos aproximan. Juegan papeles importantes algunas estructuras de nuestro sistema nervioso central, como está el lóbulo frontal, que se encarga de la atención sostenida, ¿ya? De la atención sostenida. Él regula toda la información para luego llevarla, procesarla. Este lóbulo es el que se encarga del razonamiento matemático, ¿ya? Con este podemos razonar y dar respuestas inmediatas, ¿ya? Tenemos el lóbulo parietal, ¿ya? Que se encarga de los mapas espaciales, el uso de estos mismos para activar la información y luego por ende procesarla hacia el lóbulo occipital, donde interviene la visión. Ya tenemos los folículos superiores, que estos se encargan más que todo de la información de movimiento de los ojos, de todo lo que tiene que ser con la vista, ¿ya? Donde interviene prácticamente el lóbulo occipital, exactamente las áreas de Brodmann 17, 18 y 19. Está el lóbulo, dentro de esto también se encuentra los folículos superiores inferior, que se encarga de hacer exactamente lo mismo de los folículos superiores, pero esta vez con la audición, donde se haya comprometida más que todo la área 41, 42, la 23 y la 22 y la 23. El sistema endocrino, ustedes se preguntarán, pero ¿por qué el sistema endocrino, siendo que regula las hormonas, interviene en la atención? Sí, porque libera dopamina y noradrenalina, que juegan un papel importante en la atención y la concentración, como la serotonina, que inhibe y disminuye nuestro estado de alerta, ¿ya? Tenemos un trastorno de la atención. Así es, compañeros, está la procesia. Esta es la incapacidad de un individuo para fijar la atención. Puede ser causada por el déficit sensorineuronal o mental. Puede ser confundida por una confusión mental, por la melancolía, la apatía intelectual. Está la simultagnosia.
Aquí donde los pacientes presentan una fijación en la atención en un solo objeto o en una sola escena. O sea, ellos solamente al concentrar su atención ignoran lo que está alrededor, no tienen la capacidad para ver lo que está a su alrededor. Si hay varios objetos, solamente su atención la concentra en uno, o asimismo en una escena. Esto también son los pacientes que en ocasiones son los que tienen el daño bilateral de la región superior en ambos occipitales, ¿no? Y esto es variado sin la presencia de un síndrome de Balle incompleto. Tenemos el síndrome confusional, que es una alteración en el nivel de conciencia y atención de la facultad del individuo para responder a estímulos externos, acompañado de una disfunción en la función cognitiva como es la memoria, la orientación, la percepción y el razonamiento. Estos cambios emocionales como por ejemplo la ansiedad, la agresividad, la hipomanía, cambios autónomos como la sudoración, la frialdad. Este síndrome es más frecuente en las personas de edad avanzada, especialmente si presentan un deterioro cognitivo previo. Entre las causas más comunes de los efectos confusionales se encuentra la epilepsia, la encefalopatía tóxica, el estrés ambiental, lesiones cerebrales multifocales y focales, traumatismos craneoencefálicos, efectos secundarios de fármacos, de drogas, alteraciones orgánicas como metástasis cerebrales, infecciones, hiperglicemia, falla hepática o renal, entre otras. Está el síndrome de atención parcial. Este se manifiesta como una ejecución reducida en uno o más dominios cognitivos. Por ejemplo, si observamos ciertos cambios en la atención que se basa en una estimulación visual, en el cual puede llegar a provocar una reducción de la detención de los estímulos presentes en el ambiente. Mientras que observamos cambios en la atención y el lenguaje, podemos observar la reducción en la fluidez verbal. Está la negligencia atencional. Se indica una falla para responder o orientarse hacia un estímulo que se encuentra presente justo al lado contrario de la lesión cerebral. Esta condición excluye aquellas condiciones donde se encuentra comprometida la función motora o sensorial. La negligencia es un déficit multimodal y puede afectar a una o a varios sistemas sensoriales, así como representaciones internas de la memoria. Tenemos la heminegligencia espacial, que es una condición en la cual existe una dificultad para atender a estímulos que se encuentran presentes en el espacio y en ciertas ocasiones abarca actividades del paciente como vestirse, escribir, leer, entre otras, ¿ya? Tenemos la heminegligencia personal, que también es conocida como hemisomatognosia, que es un subtipo de agnosia en que la persona sufre de hemiplegia y descuida la mitad de su cuerpo, generalmente el lado izquierdo. Ya es un fenómeno en que el paciente generalmente sufre un trazo que es inconsciente e indiferente hacia su discapacidad. Tenemos el síndrome de Balle, que fue descrito en 1909 por el médico húngaro Rezső Bálint, y este síntoma se caracteriza por la presencia de una contrición de la atención visual, resultado de una incapacidad para percibir más de un objeto a la vez, ¿ya? Tenemos la incapacidad táctica óptica, que es la incapacidad para alcanzar visualmente objetos con precisión, ¿ya? Pues una de las características más precisas de este síndrome se da a través de una triada que incluye como primero un trastorno de la atención espacial, que es inhabilidad para percibir al mismo tiempo varios estímulos visuales del entorno.
Tenemos la parálisis psíquica de la mirada, que es la incapacidad para dirigir voluntariamente la mirada hacia un objeto, descartando la incapacidad de movilidad ocular. Y tenemos la ataxia óptica, que es la dificultad para alcanzar adecuadamente un objeto bajo el control visual, a pesar de una motricidad normal a nivel de los miembros. Tenemos la hiprocesia o la distraíbilidad. Esta es la disminución de la capacidad atentiva. Consta de una indecisión en la atención que se da de un objeto a otro sin que se fije en ninguno. O sea, quiere ver a todos, pero en sí no es por ninguno. Tenemos la hiperprosexia. Se refiere a un trastorno de atención en que el sujeto se encuentra excesivamente en un suceso a tal punto que se ve incapacitado o excluye a otro estímulo. Tenemos la distracción, la concentración excesiva en la vida interior del individuo, característicamente de sujetos deprimidos, que se desconcentra debido a su sufrimiento. Y tenemos también se caracteriza por, si va a la parte de las emociones, donde la persona, debido a lo que está viviendo en el interior, así mismo se va desconcentrando de lo que está realizando. Tenemos el trastorno por déficit de atención, esto se da más que todo, son afecciones neuropsiquiátricas que se caracterizan por la presencia de una inatención, imposibilidad que puede presentarse con o con hiperactividad. El trastorno por déficit de atención con hiperactividad, que es un síndrome conductual caracterizado por la distracción moderada a grave en periodos de atención breve, como inquietud motora, inestabilidad emocional y conductas compulsivas, donde el paciente no puede estarse quieto, sino que quiere hacer y a la vez hacer y querer hacer y a la misma vez no se concentra en una sola cosa, sino que quiere seguir haciendo más y más. Tenemos el mutismo asinético, como señala Portellano, es un severo trastorno atencional que fue descrito más que todo para definir una grave alteración en el estado de vigilia, que se acompaña profundamente por una apatía o falta de iniciativa psíquica, motora, verbal, indiferencia frente a otro tipo de estímulo. El paciente carece de movimientos espontáneos y no responde a órdenes, ni preguntas, ni estímulos. Este paciente permanece en silencio de forma permanente. Existe 2 grados de mutismo según donde se localiza la lesión. Tenemos el mutismo asinético anterior secundario, que se da a tumores localizados en torno al tercer ventrículo, causados por infartos de arteria cerebral que afectan el giro cingulado de ambos hemisferios. Está el mutismo asinético posterior, causado por infarto mesencefálico, que lesiona el sistema reticular activador ascendente e implica el tálamo, quedando inactiva la vía de dopaminérgicas. Compañero, con esto hemos dado por terminado nuestra socialización. Espero que sea de su agrado y que pueda responder muchas dudas que tengan con respecto a la atención. Nosotros abajo del video le vamos a dejar nuestro correo para si tienen alguna duda nos escriban o nos hagan comentarios que nos sirvan de retroalimentación para nosotros también, que estamos emprendiendo un largo camino. ¿Ya? Entonces, muchas gracias, espero que le den like al video y que sea de mucha ayuda.